Buenos días, buenos días. Agradecerles la invitación y en este espacio que es muy valioso para el desarrollo como región en general, como macrorregión. Y hablo de todo Latinoamérica respecto al conocimiento y reconocimiento de las enfermedades poco frecuentes. Solo para ponernos un poquito en contexto, efectivamente actualmente estoy a cargo de la atención primaria en uno de los servicios, o perdón, en uno de los sistemas sanitarios que tenemos, que es de salud, pero la práctica clínica más la he llevado en el otro sistema que viene a ser del Ministerio de Salud y también con mucha experiencia en el tema salubrista respecto a condiciones poco frecuentes. Entonces espero que en esta breve charla que haga les haga conocer un poco de cómo es trabajar en este campo en condiciones algo complejas en provincia, como lo llaman, que en realidad es regiones, en este caso la región Cusco, que es donde yo estoy trabajando. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés para la realización de esta charla. Como ustedes saben, y estamos trabajando en el Perú. Esta es una región multicultural con, con muchos pisos ecológicos, como casi todas nuestras regiones en Latinoamérica, con mucha biodiversidad, mucha cultura, ¿no es cierto? Y eso hace que las condiciones que se presenten en nuestros países sean bastante complejas, no solamente desde el acceso económico, cultural, social, etcétera, ¿no? Y esto complejiza más las atenciones, ¿no? Pero lo más importante, como siempre, van a ser las personas, la gente a la cual nosotros vamos a ir atendiendo. Algunos de los datos que ya nos estaba alcanzando Pilar hace unos minutos, ¿sí? El Perú es un país que tiene aproximadamente 33 millones de habitantes, casi 34 millones. Existen en este momento en el país 9 servicios de genética médica, 39 o 40 genetistas, de los cuales 19 genetistas son genetistas de escuela y el resto de genetistas son especialistas en otras especialidades, pero que han hecho una maestría en genética, por lo cual están de alguna forma aprovechando para llegar a más población, nosotros como sociedad aprovechando más para hacer más captación de pacientes, ¿no? Y esto nos va a dar una razón médico, genetistas, por si acaso, de un habitante, perdón, 1.3 médicos por cada millón de habitantes. Si nosotros vemos cómo están distribuidos estos médicos, viendo mencionada Pilar, pues la mayor parte de ellos están ubicados en Lima, 38. Tenemos una colega genetista en Junín, en el Hospital de Huancayo, y mi persona que está en Cusco. ¿Qué servicios tenemos? Entre otros, el Hospital Nacional del Niño de Breña, de Saragliati, y el Hospital de Almenara. Pero también acaba de tomar mucha importancia este hospital que viene a ser el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. ¿Y por qué? Porque en este momento es el único hospital, junto con la Universidad Cayetano Heredia, que forman especialistas en genética. ¿Por qué hacemos atingencia en los especialistas en genética? Porque de alguna forma somos los más vinculados a enfermedades raras y poco frecuentes. En provincias, una médico en el Hospital Nacional Ramiro Priale, que pertenece a Salud, y mi persona que trabaja en el Hospital Regional del Cusco y actualmente en el Hospital Adolfo Guevara, que es de Salud. Hasta hace unos años el Ministerio de Salud alcanzaba una relación de especialistas por diferentes sistemas y por especialidades. Actualmente ya no. Vemos, sin embargo, la concentración de especialistas, la mayor parte de ellas las tiene el Ministerio de Salud y el 30% las tiene Salud. Y en Lima están concentradas pues la mayor cantidad de especialistas, 6.270 versus Arequipa que tiene 656, que como se pueden dar cuenta es una diferencia bien amplia. Cusco, que es la región que yo trabajo en este momento, que atendemos a la población de Apurímac, que la estoy señalando con el cursor Madre de Dios 1, y eventualmente puedo apoyar a la región de Arequipa, pero ya de una forma diferente, ¿sí?
Tiene 13 provincias la región del Cusco, con una población que ha ido aumentando a lo largo de los últimos años, pero miren esto, ¿no? Tenemos todavía un 40% de población rural y esta es una situación, podríamos decir, extrapolable al país. Nuestra pirámide poblacional más da para atender niños y jóvenes. Ahora, yendo ya a la parte de la experiencia propia, ¿qué cosa hemos encontrado? Problemas que se han presentado al intentar hacer genética en una región del país con muchas provincias, ¿sí? Pero que al final terminan siendo retos para nosotros. Existe el marco legal, como bien lo mencionaba Pilar, esta ley 29698 que declara de interés nacional el tratamiento de pacientes con enfermedades huérfanas, pero que no tiene un reglamento. Y lo que estamos viendo en este momento, pues es el borrador del reglamento que está en espera de validación y de aprobación. Hemos tenido que esperar muchos años para que se dé esto y de repente la coyuntura ha sido bastante particular, dado que un médico genetista asumió un cargo jefatural, una dirección ejecutiva en el Ministerio de Salud y de alguna forma le dio el impulso a esta situación. Pero el marco legal definitivamente, a pesar de las deficiencias, creo que nos va a permitir operativizar mejor nuestro trabajo a lo largo del tiempo. El segundo tema que tenemos es información. Lo que también lo mencionaba, insisto, Pilar, no tenemos información, no hay implementación de registros, entonces muchas veces para nosotros sacar data para algún proyecto es más útil la información que manejan estas asociaciones civiles como CEBRAS, como FEPER, etcétera, que nos pueden dar incluso información más certera que la que maneja el Ministerio de Salud. Tanto así como pueden ver, este es una resolución ministerial del MINSA que lo que hace es aprobar el Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico, Atención Integral de Salud y Tratamiento de Enfermedades Raras y Huérfanas con un plan del 2020 al 2024 y no tiene información. La información que se les muestra acá es de pacientes atendidos por alguna enfermedad rara a través del Seguro Integral de Salud por macroregiones del CIS, ¿no? Y esto, el CIS tiene cerca del 60-70% de la población asegurada del país. Y cuando hacemos una evaluación de enfermedades raras, lo que se hace es agruparlas de acuerdo al modelo del CIES y como pueden ver, pues tengo 233 atenciones de enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, pero no tengo idea realmente de qué condiciones fueron esas. El otro problema al que nos vamos a enfrentar siempre es infraestructura. Sí, como pueden ver, este hospital que les menciono, que es el regional, tiene servicios de emergencia colapsados, consultorios externos colapsados, y aún así se van haciendo mejoras progresivas. El Estado, a través de salud, a través del Ministerio de Salud, los gobiernos regionales hacen procesos de implementación, pero entenderán que hay condiciones que venden más, tipo cáncer, tipo insuficiencia renal, y las enfermedades raras y poco frecuentes siguen todavía este largo proceso de ser visibles. Para que vean algunas condiciones, este era mi primer consultorio de genética. Como pueden ver, compartía en ese momento el consultorio con EKG, ¿no? O sea, me decían a mí, tú puedes atender de 8 a 10 y media y a partir de las 10, 11 se empieza a tomar EKG en el ambiente, lo cual generaba un conflicto porque toda la mañana los pacientes tocaban la puerta y querían ser atendidos por EKG porque según ellos era prioridad, incluso antes de pacientes que estuvieran en silla de ruedas, etc. ¿No? Una mirada rápida al consultorio con serias deficiencias. Esto ha cambiado un poco, ya tenemos un ambiente algo mejor, pero igual las deficiencias siguen existiendo. En cuanto a laboratorios que pudieran hacer diagnóstico genético en el país, bien lo mencionaron, están todos centralizados. Tenemos acá el doctor Arias en el INEM, la doctora Jenny Basalar en el Instituto Nacional del Niño de San Borja. Entonces, este es el Rebagliati, este es el Hospital del Niño de Breña. Entonces, son en estos hospitales donde tenemos equipamiento, digamos, de última generación que nos puede permitir hacer el diagnóstico más entero. Pero eso hace que, por ejemplo, nosotros desde una región, Cusco, quisiera yo enviar de frente una prueba para estos hospitales, no es posible. Es algo con el Hospital del Niño de San Borja y el INEM, pues tenemos que, con ellos pueden dar muestras todavía, pero en los otros casos es necesario que el paciente se desplace a la ciudad de Lima
y no es pues que vaya a ir a Lima por una mañana en la que ya la evaluación me le tomen el examen. Eso lamentablemente no sucede, nuestros sistemas sanitarios son deficientes. Y entonces esto complejiza más el acceso a pruebas moleculares. En regiones, lo que está pasando, al menos en lugares donde tenemos genética, es que estamos aprovechando de alguna forma lo que nos ha dejado el COVID. El COVID generó en el país que haya un proceso de implementación de laboratorios de biología molecular para diagnóstico de COVID. De alguna forma la pandemia ya pasó y resulta que ahora tenemos equipamiento, ¿no? Tenemos termocicladores, tenemos por ahí un secuenciador, entonces esto lo estamos nosotros utilizando como una oportunidad para empezar a descentralizar los exámenes genéticos, por lo menos a la macrorregión sur. Hay proyectos institucionales, hay proyectos regionales para mejorar la infraestructura y, por ejemplo, en el nuevo proyecto del Hospital Regional de Cusco ya existe toda un área de genética que incluye diagnóstico molecular. Espero que se haga realidad pronto. El Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, que es en el cual actualmente yo estoy trabajando, ya está desarrollando temas de trasplante de médula, por ejemplo, que ya lo estamos discutiendo como un posible acceso a terapia a pacientes con leukodistrófica, ¿no? Es algo que vamos a ir avanzando, espero yo, de pocos. Y esta es una mirada de la consulta externa que yo tengo en genética, y lo que nos muestra es la realidad de las otras especialidades respecto a la genética. Como pueden ver, el 84% de las atenciones que yo tengo son por dismorfias, o sea, lo que espera otro especialista. Eso es interconsulta, todos son pacientes interconsultados, tanto de primer, segundo y tercer nivel, ¿no? Y como pueden ver, el 84% de mis pacientes son por dismorfias, o sea, los otros colegas tienen que esperar que haya alguna malformación evidente para pensar recién en genética. A punta de trabajo bueno, yo realizo mucha capacitación en el primer nivel de atención, con personal médico, enfermeras, etcétera. Estoy procurando incrementar esto del retraso del desarrollo, porque creo que es evidente que el primer marcador de una condición rara o poco frecuente no es ya el cuadro clínico en sí, sino el retraso del desarrollo. Entonces, estoy haciendo mucho trabajo para que se incremente la cantidad de pacientes que acudan a un servicio de genética por retraso del desarrollo. Además tenemos autismo, diagnóstico prenatal, infertilidad, cáncer, etc. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué, a pesar de haber toda una campaña a nivel nacional, internacional, esfuerzos porque se aumente la captación temprana, a pesar de que el Ministerio de Salud mismo va implementando y socializando la implementación de estos servicios, ¿no? Y creo que acá tiene mucho que ver que muchos colegas no tienen todavía y no solamente los colegas, obviamente la población no tiene la importancia del servicio de genética, de una evaluación genética. Hace unos minutos la colega de México nos mostraba unas citas, ¿no es cierto? Que solamente el 73%, mejor dicho, del 73% de pacientes en los cuales el médico le dijo sí, debe ser genético, pues solamente el 40% acude a un servicio de genética. Y es porque no le damos la real dimensión a ello, y es porque creo que existe esto. ¿Para qué me sirve? Tenemos esta falsa creencia de que un paciente que tiene una condición rara o una condición huérfana o genética, pues con ella no hay absolutamente nada que hacer. Entonces, ¿para qué lo envía a un servicio genético? Y luchar contra estos tabús, contra estos paradigmas es bastante complejo. Suelo decirles, ¿qué diferencia hay con una hipertensión arterial? Pues la hipertensión arterial no se cura, la vamos controlando, ¿no es cierto? Igual con la artritis reumatoide, no se cura, la vamos controlando. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tienen para mis pacientes que tienen una condición genética, a los cuales desde a veces que nacen ya los van condenando? El otro problema que tenemos es el financiamiento, como bien lo mencionaron. Nosotros tenemos 3 sectores: el sector público, que incluye el Ministerio de Salud, AESalud, el Seguro Social, ¿no es cierto?, y el sector privado. De estos sistemas, que tenemos solamente PISAI, que es parte del Estado financiador, el Estado del Seguro General de Salud, y ESalud, son los que van a financiar los diagnósticos y los tratamientos de alto costo. Pero para acceder a ellos es
muy complejo. La cantidad de documentación que tenemos que realizar para que uno de estos estamentos pueda financiar las terapias es bastante engorrosa y larga. Sin embargo, a pesar de eso, pues tenemos pacientes que están recibiendo ese tipo de tratamiento. De salud tiene un sistema un poco más complejo con una unidad de tecnología sanitaria que es quien va a evaluar y va a dar el pase para que se utilice el tratamiento. Muchas veces esta oficina ha negado a la terapia y los pacientes han tenido que acceder al Poder Judicial para acceder a la terapia, ¿no? Y si es que queremos acceder por el lado privado, pues lamentablemente una secuenciación, un exoma está bordeando los 1.000, 1.500 dólares. Lo más barato probablemente que lo encontremos en el mercado en Perú es de unos 800 dólares. Y miren nuestros salarios mínimos, ¿no? Y el Perú está con un salario mínimo de 269 dólares. Entonces, pensar que una persona de una población pobre o extremadamente pobre pueda acudir a una o pueda tener acceso a una prueba molecular cuando su ingreso es de este motor, pues se entenderá que es muy, muy complejo. Finalmente, les decía que en regiones es más complejo el acceso y aún así con aliados estratégicos como algunos laboratorios que nos permiten acceder a algunas pruebas específicas, a veces con ayuda de otros hospitales, con ayuda de colegas extranjeros también, hemos podido llegar a algunos diagnósticos, como los que estamos viendo acá. Adrenoleucodistrofia, enfermedad de Alexander, Niemann-Pick, distrofia muscular de Duchenne, déficit del GLUT1, receptor de interleuquina 2, osteogénesis imperfecta, mucopolisacaridosis. Miren, el paciente que tenemos con mucopolisacaridosis es paciente de una comunidad bastante, bastante lejana en el Cusco, donde pues uno no se imaginaría que pudiera haber este tipo de condiciones. Y para llegar a este diagnóstico hemos tenido que tener un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, con la doctora Jenny Basalar, y con apoyo de Estados Unidos también. Hemos diagnosticado los síndromes de Schultz-Hommaker, el organismo primordial osteodisplásico microencefálico, etc. Como pueden ver, yo voy a terminar, al igual que nuestro paciente de Colombia, con una frase. Es bien difícil ser el primero en tratar de abrir camino en estas condiciones, pero como diría Machado, ¿no es cierto? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y eso es lo que estamos haciendo, abriendo camino, y esperamos que esto a mediano o largo plazo rinda frutos y podamos tener más acceso a un diagnóstico oportuno y a mejores condiciones sanitarias. Ahí está mi número de contacto, mi correo para cualquier duda que tuvieran, y nuevamente un enorme placer haber compartido este espacio con ustedes.